A los 70 años, Mariana se permitió por primera vez pronunciar en voz alta aquello que había llevado escondido entre los pliegues de su ropa y en la memoria de la casa grande. Voy a decir sus nombres. Dijo la frase como quien abre una puerta que no se ha tocado en décadas. Afuera, el patio seguía oliendo a café y tierra húmeda. Dentro, las paredes guardaban la sombra de cientos de pasos que ya nadie contaba. Sus dedos, arrugados como raíces viejas, apretaron una cartilla manchada de tinta. Eran notas que nunca se atrevió a quemar del todo. Era su confesión a sí misma, no a un tribunal, pero la decisión de hablar cambió el aire en la habitación y desenterró un pasado que la sociedad prefería mantener soterrado. La facenda se extendía como una lengua de tierra cadente. Patios, alpendres, la senzala pegada al barranco donde se mezclaban sudor y cantos nocturnos. Allí vivían hombres que tenían nombre y que, en el registro público, no eran más que fuerza de trabajo. Coronel Jacinto, su marido, llevaba la autoridad como un abultado cinturón. Su juicio era el que pesaba y castigaba. Mariana, joven entonces, heredó la soledad de quien ocupa una casa demasiado grande para una sola compañía. Con la edad, su quietud se volvió dominio. Con el dominio, vino la tentación de llenar el vacío con presencias que, por orden social, estaban condenadas a la impotencia. Si esta historia te interesa y quieres escucharla hasta el final, suscríbete y acompáñame. Es una historia incómoda, necesaria. El primer recuerdo que ella trajo al presente fue el de Domingos. Llegó a la facenda con la piel barnizada por el camino, los ojos grandes como la noche, y la manera de llevar la espalda que delataba orgullo, aunque el nombre que le dieron buscaba borrarlo. Domingos sabía manejar la yunta, afilar machete, leer en las marcas del terreno la promesa de lluvia. Tenía una risa franca y una palabra para los muchachos de la senzala. Cuando Mariana lo vio por primera vez, lo hizo con la mirada de quien observa una pieza valiosa. Estimó su utilidad, y sin saberlo del todo, imaginó un remedio para su soledad. Lo que siguió no fue amor, ni siquiera un arreglo entre dos espíritus, sino un ejercicio de poder disfrazado de atención. La primera vez que lo llamó a la casa grande lo hizo con el mismo gesto con que se ordena a un sirviente que traiga agua. Directo, sin pedir permiso al mundo. Domingos fue y obedeció, porque se debía a órdenes, a lógicas que lo convertían en propiedad, y aún en sus silencios, se resistía por dentro. En la habitación, la tensión fue como un hilo que se tensaba hasta romperse. La presencia de la señora, la voz suave y la autoridad detrás de ella, eran un muro que Domingos no podía esquivar. No hubo consentimiento pleno en ninguno de los sentidos que la palabra exige. Hubo sometimiento por la fuerza de la jerarquía, y ese sometimiento tuvo consecuencias que la comunidad de la senzala identificó con el silencio que siguió. María das Dores lo supo antes que nadie. Partera de la senzala, guardiana de los secretos que la noche permitía, ella veía más que oía, notaba las miradas, los pasos que regresaban a la cocina con la ropa húmeda de sudor, los cambios en el rostro de los muchachos. Fue a ella a quien Domingos le confió la vergüenza que no podía nombrar. María das Dores colocó la mano sobre su frente, le dijo que respirara, que no lo llevaría a la pena sola. Se habló entonces en la senzala de nombres, de madres y de la necesidad de proteger lo que quedaba. Isaura y Cefa, dos mujeres que habían criado a muchos, prepararon tazones, curaron pequeñas heridas con hojas y palabras de aliento. La comunidad se volvió con tensión. Pero la voz de la casa grande habló también. Rumores, miradas que se hacían rumor, y la bomba de la honra patriarcal explotó cuando se supo que algo había pasado entre la señora y Domingos. El coronel no buscó matices, buscó culpables. En esa época, la lógica era brutalmente simple. La transgresión de la dama se le perdonaba por sistema, mientras que la del hombre sin libertad se castigaba con otra medida del poder: la venta. Domingos fue separado de la senzala una madrugada en la que la neblina cubrió los caminos y nadie pudo convencer al coronel de la injusticia que cometía. Lo subieron a una carreta como se cargan objetos sin vida. Antes de partir, Joaquim, el anciano de la senzala, le susurró:
No te olvides de decir tu nombre. Domingos gritó su nombre hasta que la noche lo tragó, y el sonido quedó pegado a la cerca como un lamento sin dueño. La venta de Domingos dejó una herida abierta. En la facenda, la señora guardó su silencio, y con ello, la impunidad. Entre los que quedaron, la sombra de la despedida se convirtió en lección. Benedito, el segundo hombre que se cruza en este relato, era distinto. No por falta de miedo, todos temían, sino porque trabajaba a diario la supervivencia con una inteligencia afilada. Era hermano empírico de quienes imaginaban resistencias, que no eran grandes gestos heroicos, sino pequeños actos de humanidad. Benedito aprendió a leer los días, como se lee un mapa para escapar de las trampas. Su habilidad era menos física que social. Hablaba con los peones, comentaba con los peones de otros ingenios, tejía redes diminutas que a menudo terminaban sosteniendo a quien más lo necesitaba. Con Benedito, la señora buscó compañía otra vez. Esta vez hubo algo que se pareció a la complicidad. Él le contaba de la senzala con ojos que no pedían caridad. Ella escuchaba con atención, y entre palabras cruzadas, nacía una relación tensa, que tenía matices de ayuda y de coacción. Benedito, sin embargo, no se dejó reducir al papel de objeto de consuelo. En un gesto que habló del poder de la comunidad, organizó pequeñas defensas. Ocultó cartas, desvió la mirada de los capataces cuando era necesario, escondió para Domingos una radio artesanal con la que, por un tiempo, la senzala sintió el mundo más grande. No era amor en igualdad, era un intercambio oblicuo, una manera de sostenerse, sin renunciar por completo a la propia dignidad. La presión creció cuando la señora volvió a mostrarse incómodamente vinculada a los hombres de la senzala. La sociedad no perdonó. La rumorología, esa maquinaria de castigo social, comenzó a funcionar. Niños en la calle repitieron palabras que los mayores no dejaban escapar. Mujeres del mercado tantearon los hechos con cuchicheos, y la ley del honor volvió a exigir víctimas. Así, otro de los hombres, o varios, fueron vendidos. Benedito logró, por astucia, evitar el viaje a la carreta aquella vez. Su habilidad fue su salvación temporal. Pero la satisfacción fue amarga. La comunidad ya había notado qué había pasado, y la señora se acostumbró a que la consecuencia directa recayera siempre en los cuerpos ajenos. Joaquim, el tercero en la tríada de este relato, era distinto aún dentro de la prisión de nombres que la senzala padecía. Viejo, de manos agrietadas, y ojos de quien ha visto demasiadas cosechas de humillación, Joaquim había nacido libre en otra orilla del tiempo, y aún así traía la sabiduría de quien entiende que la dignidad no se rinde. Era capaz de leer el sueño de los muchachos y de convertir una canción en enseñanza. Para la señora, Joaquim ofrecía algo que ella confundió con ternura, una escucha que no exigía posesión. Su relación fue compleja, hecha de conversaciones a media luz, de confidencias que no alcanzaban a cruzar la frontera entre propietarios y poseídos. Joaquim hablaba de nombres y raíces. Le enseñó a la señora a pronunciar palabras que dolían en el aire. Arrepentimiento, reconocimiento, memoria. En una noche de lluvia, Joaquim puso la mano sobre el brazo de Mariana y le dijo, con su voz que parecía venir de la tierra: «Los lazos verdaderos no nacen de la fuerza. Si quieres amar, debes primero soltar la mano que aprieta». Ella lo oyó, y durante un instante la brisa le pareció limpieza. Pero la estructura que la sostenía la arrastró otra vez, y cuando la fuerza social golpeó, Joaquim no fue comprado por su bondad. La economía de la casa tenía razones de hierro. Sin embargo, el anciano dejó un legado. Enseñó a los jóvenes a nombrarse, a gritar su historia al viento, a plantar pequeñas señales que los futuros pudieran leer. La tensión acumulada terminó explotando. Un rumor sobre un embarazo en la casa grande, una evidencia imposible de esconder, llegó más lejos de lo que la señora imaginó. El coronel, cuya honra pública era un pedestal para su poder privado, no pudo tolerar que la sangre de su casa fuera alterada sin su consentimiento. No hubo investigación justa. Hubo decretos y decisiones.
El castigo recayó, una vez más, sobre los desposeídos, hombres vendidos, familias desarraigadas, mujeres que guardaron en silencio la marca de una violencia que lo justificó todo. Cuando un niño quedó en la facenda con ojos que no sabían de qué linaje eran, la comunidad murmuró. Algunos dijeron que la sangre se confundiría y que con ella vendría la vergüenza. Otros, en voz baja, prometieron recordar los nombres correctos. Lo que para la señora parecía una salida, para muchos fue una condena irreparable. La carroza que se llevó a los hombres dejó un vacío material y una herida simbólica. La facenda perdió fuerza de trabajo, pero ganó el peso de la culpa que nadie supo reparar. La señora, en su altillo de soledad, observó alejarse los cuerpos que la habían aliviado de su vacío, y comprendió, apenas, que el precio lo habían pagado otros. La comprensión no borró el daño, no eximió su acción, fue más bien una llaga continua que se abrió de nuevo con cada recuerdo. En la senzala, la vida continuó con la fortaleza de los que saben que la resistencia a veces es apenas conservar el nombre propio. Los que quedaron, guiados por Joaquim y por María das Dores, comenzaron a construir rituales de memoria. En las noches, cuando nadie miraba, se nombraban unos a otros con los nombres que la Casa Grande intentaba quitar. Cantaban canciones que no estaban escritas en libros, practicaban curas con hierbas, celebraban pequeños entierros simbólicos de los que la venta se había llevado. Cada gesto era un acto de dignidad. Benedito enseñó a los muchachos a mirar el horizonte sin miedo. Les dijo que la tierra no recordaría al Señor para siempre, pero que la memoria de los que sufrieron debía permanecer. La señora envejeció. Los años le dieron un ritmo de arrepentimiento que no se curvó en actos públicos de reparación. Reconoció su culpa en la soledad de las noches, cuando el viento parecía traer voces que la acusaban con nombres. No buscó absolución fácil. Sabía que un gesto no podía devolver la libertad ni la infancia robada de tantos. Lo que sí decidió fue pronunciar, una vez, las palabras que habría callado, los nombres de Domingos, Benedito y Joaquim. Hacer visible lo invisible. En su confesión no hubo teatro, ni lágrimas fabricadas. Hubo una anciana que por fin quiso asumir su parte, y que entendió que el silencio era otra forma de violencia. Volver al presente es recordar la carroza que se alejaba, y el ruido seco del portón que se cerraba. Es oír todavía las voces de la senzala diciendo, «No nos olvides». Mariana ahora sabe que las palabras pueden fallar, pero también pueden convocar memoria. Por eso en su hoja arrugada, dejó las iniciales, los apodos, las pequeñas descripciones de cada uno. Domingos, que partió con la espalda erguida. Benedito, que se quedó para cuidar a los demás con astucia. Joaquim, que enseñó a nombrar la dignidad. Las escribió como quien planta marcas sobre la tierra. Cada nombre era una semilla contra el olvido. La verdad que ella ofrece al mundo no pretende limpiar su rostro ni ofrecer perdones que no le corresponden. Es un reconocimiento. La Casa Grande la moldeó, la autoridad la corrompió, y ella participó de esa corrupción. Su confesión es parte de una deuda histórica. No se pretende redimir, solo proclamar la existencia de quienes fueron silenciados. Y hay una petición explícita en su voz. Que los otros modos de ver la historia se abran. Que las generaciones futuras aprendan que donde hay poder sin límites, la injusticia florece. Que el amor, cuando nace de la imposición, no es amor sino sometimiento. En los recuerdos de la senzala, los hijos nacidos de esos encuentros crecieron con identidades a medias. Algunos fueron nombrados por la comunidad. Otros quedaron sin ellos, como si la sociedad hubiera querido borrar su linaje. Eso dejó huellas que aún hoy duelen. Familias partidas, genealogías cortadas, nombres que circulan como ecos imprecisos. La tragedia no termina con la venta ni con la muerte. Se prolonga en generaciones que heredaron heridas y la urgencia de recomponer historias. Mariana dice ahora, con voz cansada pero firme, que no busca absolución en manos humanas. Su única exigencia es que se recuerde a quienes no pudieron hablar. Pide que sus nombres no se usen para justificar, ni para romantizar la violencia,
Les pide a quienes la escuchen que no confundan el título de amor con el relato de lo que ocurrió. Ese amor prohibido, del que habla el título, no fue un acto de amor recíproco. Fue una serie de imposiciones que dejaron huellas y destrozos. Llamarlo de otra manera sería traicionar la verdad. La sensala enseñó, sin embargo, que la memoria puede ser acto de reparación. Las pequeñas acciones de solidaridad, un pan escondido, una canción al anochecer, la lengua con la que se decía el nombre propio, son el contrapeso moral ante la brutalidad institucional. Recordar con precisión, nombrar a los desaparecidos y escuchar las voces que emergen de los márgenes son pasos necesarios. La dignidad no se recupera por una confesión a los 70, pero tampoco se debe ignorar que el reconocimiento público de una culpa es una forma de justicia simbólica. Al terminar su confesión, Mariana se quedó mirando la hoja donde había escrito los nombres. Su rostro era un mapa de arrepentimientos, arrugas que eran ríos de recuerdos. Se levantó y fue al patio. Allí, frente a la tierra que había sido testigo de tantos destinos, plantó un pequeño árbol. No pidió perdón en voz alta, porque sabía que las palabras no bastan. Plantó el árbol como marca, para que alguna sombra, mientras tanto, ampare a quienes vinieran detrás. Dijo en voz baja, que esto sirva para que no se borre la historia. La historia que escuchaste es una reconstrucción. 3 nombres que sintetizan la experiencia colectiva de muchos. Es una invitación a no glamorizar el sufrimiento ni a transformar el abuso en romanticismo. Si algo queda de este relato, que sea la llamada a recordar y a devolver nombres a los que fueron anulados. Compartir la memoria es una forma de justicia pequeña pero necesaria. Comparte esta historia para que esas voces no se pierdan en la tierra. Que el recuerdo de Domingos, Benedito y Joaquín resuene y obligue a futuras generaciones a mirar la verdad sin complacencias. Que la palabra amor no sea usada para tapar lo que fue abuso. Y que sobre todo, aprendamos a respetar la dignidad de quienes han sido silenciados por sistemas que aún dejan cicatrices.